Muy buen día, bienvenidos a la nueva entrega de la primera Feria Mundial Virtual del Libro Ciudad de Cabra, organizada por nuestro querido Rafael Luna, presidente de Arte Ahora. Hoy contamos con el gran honor de tener con nosotros a Sergio Calle Llorens. Buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Buenos días, bien hallado, ¿qué tal? Muy contenta de que estés con nosotros en la feria. El gusto es mío. Sí, gracias. Si me permites, me gustaría hablar un poquito de algunas cosas de ti y de la trayectoria también como escritor, para que podamos conocerte un poquito antes de adentrarnos en tu mundo. Tan enigmático, ¿no? Como apasionante y fascinante de tus novelas negras. Hasta la fecha, Sergio Calle Llorens ha publicado 5 novelas: Memorias de un prepucio colorado, Misterio en Maro, El guardián del cementerio, Blandito sea el Señor y El castillito de los irlandeses. Es también autor del ensayo político El liberalismo contado a los jóvenes, publicado por Ediciones Rudbeo, que es también la editorial de la novela que presentamos hoy. Calle Llorens es colaborador del programa Espacio en Blanco de Radio Nacional de España, programa en el que tiene una sección dedicada al misterio. Es experto espadachín y amante de los enigmas históricos. ¿Sí, Sergio? Ahora me gustaría que nos comentaras sobre esto. Antes de profundizar en la novela, a mí me gustaría mucho conocer cómo empiezas a escribir y cómo es el proceso creativo en ti, Sergio. Bueno, antes que nada, pues muchísimas gracias por la invitación a esta feria de... Y bueno, contestando a tu pregunta, la verdad que yo siempre de pequeño tuve la pulsión de la lectura. Y bueno, de muy jovencito cayó en mis manos, creo que los libros correctos. Yo creo que en un mundo que la mayoría de la gente pues busca las respuestas correctas, yo creo que siempre es mejor hacerse las preguntas adecuadas. O sea, para llegar a eso hay que leer mucho y para llegar a escribir bien pues hay que leer mucho, hay que vivir mucho y luego pues quizás uno tenga algo que decir. Yo empecé pues leyendo los típicos libros de Julio Verne, de Enid Blyton, Los Cinco, de Agatha Christie, de Edgar Allan Poe, de nuestro Gustavo Adolfo Bécquer. Y bueno, luego pues evidentemente cuando me hice mayor empecé con un poquito más de literatura. Por cierto, un autor que tuvo mucho influencia en mi vida, que ha sido Josep Pla. Yo me considero un planiano y un escritor mediterráneo. Me encanta pues escribir sobre la lisis que hace un pájaro de vuelo, sobre el mar, sobre las olas del Mediterráneo. Y creo que todo empezó pues viviendo en una zona puesta con tanta luz como Málaga. Pues la llamada de la literatura fue muy bien temprana, ¿no? Y eso fue un poco mi pulsión, por lo menos como lector, y posteriormente pues me empecé a dedicar al tema de la literatura, que siempre ha sido una llamada pues muy fuerte en mi vida, en mi existencia. Claro. ¿Y cómo se produce cuando comienzas a escribir y cómo escribes? O sea, ¿te inspira, no sé, cuando estás en la playa, estás paseando? Bueno, a mí me gusta mucho el mar y la montaña. Tengo la suerte de vivir en un pequeño, el Rincón de la Victoria, un pueblo rodeado de ambas cosas. Y Sí. yo desde siempre me ha inspirado mucho lo que es la mar y la montaña, los bosques. Me gusta mucho perderme y bueno, pues a veces pues cuando voy por los bosques y me inspira pues a lo mejor describir un árbol y luego una historia. Luego lo que hago cuando creo que esta historia... yo siempre me gusta pensar que soy un pescador, al vivir en el Mediterráneo, pescador de historias. Cuando Qué bonito. encuentro una historia que yo creo que puedo contar,
solamente me gusta hallar el formato para contarla. Puede ser un artículo de un periódico, puede ser en mi blog, puede ser una poesía satírica, que me gusta mucho, por cierto, aunque no me prodigo mucho por el tema de que hoy lo políticamente incorrecto pues no vende y te mete en muchos problemas. O puede ser una novela de misterio, una novela, digamos, erótica y divertida, como fue Memorias de un prepucio colorado, o en una novela negra. Es decir, cuando creo que puedo contar algo, simplemente es Sí. encontrar el formato adecuado para hacerlo. Ujú. ¿Y desde cuándo te recuerdas escribiendo? ¿Empezaste muy...? Vale. Sí, empecé muy jovencito porque de hecho gané una vez un concurso de poesía, una novela, o sea, una poesía malísima, de estas cuando estás enamorado de una chica de la clase, y que encima tuve, no sé si la suerte o la mala suerte que me hiciera caso, hice una poesía que tuve que leer delante de todo el colegio, lo cual fue uno de mis primeros ridículos mundiales, todavía me lo recuerdan algunos compañeros de clase, y encima me lo dio el título de diploma, recuerdo aquello, la profesora del colegio, que era, por cierto, estábamos todos enamorados secretamente y no tan Sí, secretamente de ella. de Y ella. empecé a escribir y luego recuerdo que creé una novelita, muy malas, por cierto, porque yo lo que intentaba era imitar el estilo de Enid Blyton, que se llamaba Los Rolandos. Los Rolandos eran una especie de primos que se dedicaban a investigar misterio, como hacía lo de los cinco. Y esa fue mi primera aproximación a la novela. En fin, esto es como todo. Cuando montas en bicicleta tienes que ir poco a poco, te tienes que caer muchas veces y esa fue mi primera aproximación, no muy exitosa, pero bueno, me dieron un premio y gané además del premio un ridículo espantoso delante de mis compañeros de clase que todavía se acuerdan. Sí, pero me llama la atención porque dices un ridículo si en realidad te estaban premiando. Sí, bueno, pero la cosa que cuando yo me presento al concurso, yo Sí, le pregunté a mi profesora, pero esto no hay que leerlo en público si uno gana, ¿qué va, hombre? Y bueno, pues estaba en el colegio donde yo estaba, pues era el día de la primavera, se hacía una semana, muchos actos culturales, de poesía y tal, y claro, sí. como que no había que leerlo, me pusieron delante de todo el colegio, de los niños mayores, y yo ahí hablando de mariposas y del vuelo de los pájaros, enredados en el pelo de una bella mujer, pues bueno, ahora pues queda muy bien con la edad que vamos teniendo, ¿no? Ya que vamos peinando algunas canas, pero entonces pues fue bastante, bastante hiriente que me lo hicieran leer. Es decir, al final Ah, una poesía, tú que eres buena escritora, pues y te gusta la poesía, eres poeta y tal, sabes que cuando escribes, en cierta manera, es como si tú te desnudaras y el resto nos quedábamos con la ropa puesta, ¿no? Y es un poco lo que yo sentí en aquel momento, que de hecho cada vez que lo pienso me ruborizo un poco. sí, sí, te lo estoy notando, ¿eh? Cómo te estás recordando aquellas ¡Qué emociones, ridículo! aquella situación que te abrumó, porque es verdad que con esa edad es, ¿no? Sí. Desnudarse delante de la clase como que... y te cuento un secreto, bueno, no es un secreto, quiero decir, que me pasó algo similar porque en el Día de los Enamorados había una radio aquí en un pueblo donde estudiaba en Fernán Núñez, y esa radio hacía cada año un programa y se enviaban cartas y yo envié una y me dieron el premio, el segundo, o sea, daban 3 premios, pues uno fue para mí y de una carta de amor. Y claro, pero yo no tuve que leerla. A mí me causó mucha ilusión el premio porque no, en realidad leyeron la carta en la radio, pero no, quizás si hubiera tenido que estar ahí en una clase leyendo la carta, pues sí me hubiera pasado como a ti, ¿no? Sí, 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 increíble, sí, sí. Y para que, ¿qué hace que un autor eh, escriba novela negra? ¿Qué hace que tú quieras ahondar ahí y no en otro tipo de novela? Bueno, yo creo que la literatura tiene muchas aristas, tiene muchas cosas, ¿no? Te puede gustar más la literatura histórica. A mí me gusta mucho tipo de literatura. Novela de misterio, la novela negra, la novela de terror, la novela costumbrista, la novela realista, etcétera. No es que yo solamente me haya dedicado mi vida a leer. Lo que pasa que
La novela negra la encuentro fascinante por 2 o 3 razones fundamentales. Cuéntanos. Sí. La primera es, básicamente es porque en los tiempos tan extraños que estamos viviendo, donde la libertad de expresión básicamente no existe, donde no puedes denunciar la corrupción de los gobernantes, donde cualquier poesía que escribas te pueden llevar a un juzgado, lo digo por experiencia, cualquier texto de una generación, que en inglés se llama Snowflake Generation, la generación de los copitos de nieve, creo que la novela negra, al mezclar ficción y realidad, me permite jugar con estos elementos para denunciar lo que es lo oscuro de la sociedad. Los seres humanos somos máquinas imperfectas, somos personas ridículas desde que nacemos hasta que nos morimos. Si pensamos bien la existencia humana, es un absurdo. Naces, te preparan para una educación castrante, tienes que hacer tu nombre de derecho y resulta que al final, pues Paquirrín y compañía ganan más dinero que tú escribiendo. Es todo tan absurdo, te jubilas cuando ya no tienes tiempo para dedicarte, digamos, a todo lo que has trabajado y porque estás hecho polvo con tu cuerpo. Es todo un absurdo. Entonces la novela negra me permite, por un lado, denunciar la corrupción que en otros foros, en otros formatos no podría, y al mismo tiempo estoy ahondando en los secretos del alma humana y los secretos de la sociedad. Ese es el segundo elemento que me gusta de la novela negra. Es un poco como descubrir arcanos mientras el resto de la humanidad duerme. Y además, el tercer elemento es que yo en mis novelas, aunque es novela negra, también toco muchos temas como el desamor, el terror, y por supuesto la poesía. Todas mis novelas son muy mediterráneas, en descripciones de mar, de playas, de atardeceres, de anocheceres, pues son muy poéticas porque siempre he dicho que mi literatura en cierta manera es muy planiana. A mí me han influido mucho algunos autores catalanes, de Joaquín Ruyra al propio Josep Pla, pero a mí me permite la novela negra pues descubrir esos misterios y crear una serie de tramas circulares que componen mis novelas para tratar de cosas que creo que al escritor le puede y al lector le pueden interesar mucho. Por ejemplo, la última, que luego hablaremos, pues hago El Castillo de los Irlandeses, una novela en la cual uno puede, es un libro que puede abrir muchas puertas, ¿no? Y por primera vez, como siempre digo, el escritor sale el vencedor de este curso literario entre el editor y el escritor. Al final, como siempre dice uno de mis personajes, siempre hay sangre al final del camino literario. Y yo he intentado que esta sangre, vertida por todos los escritores a lo largo de la historia, tengan de alguna manera un premio de consolación con El Castillito de los Irlandeses. Así que para mí la novela negra es el elemento perfecto en el cual me muevo tan a gusto. Sí, sí. La verdad que te encuentro además muy feliz hablando, ¿no? O sea, se nota que tú en el proceso creativo que lo pasas muy bien, ¿no? Que disfrutas. Claro, una de las cosas cuando escucho y veo algunos personas hablando del proceso creativo, lo mal que lo ha pasado, ha sido un parto difícil. Yo no tengo nunca esa experiencia. Yo, para mí, escribir es como un orgasmo múltiple. Yo, gracias a la literatura, me he sentido mujer. Me siento mujer porque puedo experimentar orgasmos múltiples todos los días. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo nunca escribo el libro para otras personas. Yo siempre he escrito para mí. Quiero decir, si yo dijera que yo escribo para otras personas, estaría implícitamente reconociendo que yo soy muy inteligente, que conozco el gusto de los demás. Y yo tengo unas grandes limitaciones como hombre, como persona y como escritor. Yo solamente puedo estar seguro, y a veces ni eso, de lo que a mí me gusta. Entonces, lo que yo hago en mi proceso creativo es escribir la historia que a mí me gustaría leer como lector. Si luego se produce el maravilloso milagro de que una persona en otra parte del mundo pues le gusta lo que yo estoy escribiendo, me parece perfecto. Pero yo escribo para mí. Así que para mí mi proceso creativo empieza cuando pesco una historia, encuentro el formato para contarla, en este caso novela negra, y después intento buscar una forma atractiva que atrape al lector, creando unas tramas circulares que componen cada una de la estructura de estas novelas y al mismo tiempo resultar interesante. Ese es el proceso creativo. A mí me resulta un juego de niños. A mí me resulta como ganar una partida de ajedrez, como ganar un combate de esgrima. Me parece realmente glorioso.
en un mundo en que la mayoría de la gente pues, se esconde detrás de una pantalla del ordenador o de un móvil, a mí me gusta enfrentarme al libro con una espada y con las palabras que te meten muchos problemas, porque yo siempre digo que cuando no me llega el filo de la espada, que llegue el filo de mi pluma. Ah, qué bonito lo que acabas de expresar, qué bonito. Sí, sí, sí. Freud tiene una explicación de lo que acabas de comentar desde del juego, ¿no? Pero eso te lo digo en otro momento. ¿Cómo Perfecto, explica cuando él quieras. que el escritor hace eso, ¿no? Está jugando como hace el niño cuando es pequeño, ¿no? Y se lo toma además muy en serio. Pero tiene vamos, esto lo estoy diciendo así por encima, tiene una explicación. Él hace en El creador y el sueño diurno, el poeta y el sueño diurno, hace una explicación desde el psicoanálisis de cómo se produce la creación. Y claro, ahí has respondido a lo que te iba a preguntar ahora también. ¿Qué libros sugerirías a una persona que no se haya iniciado en novela negra? Bueno, es una pregunta muy buena porque al final lo que nosotros queremos es crear afición a la lectura los que nos dedicamos a los libros, porque mientras más lean, pues mejor podemos embarcarnos en nuevos proyectos, ¿no? Yo voy a decir dos. A mí me gustó mucho el Raymond Chandler de toda la vida. Es un escritor y la novela que me encantó fue El sueño eterno, Big Sleep, que es una novela que me llegó al alma, me gustó. Además, toda la novela de Raymond Chandler sí, es un poco un clásico, ¿no? En las novelas negras. Y luego he traído para todos nuestros amigos de hoy este pequeño libro, que es una joya de Truman Ah, Capote, qué Cold bonito. Blood, que es A Sangre Fría. Una joya, sí. Es una joya porque aparte esta es la primera edición que se hizo del libro. Podéis aquí ir en inglés que solamente en este libro se vendieron 600.000 copias. No sé si se ve bien. Y aquí Sí, sí, tenemos pues perfecto. Se ve un muy poco bien. la contrapartada. Una Una joya de vez libro. compartiré cómo pues el libro vale su dinero. Vaya. Cómo conseguí este libro cuando estaba yo viviendo hace mucho tiempo en el extranjero. Y ese libro a mí bueno, como se dice en inglés, blew my mind, ¿no? Porque me, me rompió todos los esquemas por una razón muy, muy interesante, que es que por primera vez una novela estaba escrita viendo desde el punto de vista de los criminales. Está basado en una historia real y Truman Sí, Capote tuvo el acierto de sí, empezar a contar eh, por qué habían matado y por qué habían hecho de unos chicos que sí que tenían problemas, pero no se habían matado nunca a nadie, entrar a una sí, casa y matar a toda una familia. sí, Y sí, cuenta un poco desde que lo hacen hasta que los detienen, el juicio. sí, Bueno, mezcla mucho novela negra, mezcla también un poco lo que es, periodismo, sí. investigación, y es un libro que recomiendo a todo el mundo. Y si me lo permites, tengo otro, Sí, por a la favor. gente que me guste A también, ver, que ¿qué, qué suelo, nos tienes? suelo mezclar mucho lo que es, hay mucha gente que me ha comparado mi libro a John Vernon, que es un escritor anglosajón también, donde mezclo mucho algunos elementos sobrenaturales Sí, con ciencia detectivesca y podríamos llamar novela negra. Al final todos buscamos una etiqueta para poder ca catalogar a las personas o a los escritores. ¿Qué es este? Eso es una novelita que se llama The Woman in Black, bueno, es un clásico sí, absoluto sobre de Susan Hill, una escritora británica, donde sí. establece todos los elementos, recupera de la típica novela de fantasmas, que por cierto, en el mundo anglosajón se solían contar siempre el día de Navidad. Las familias se Ah, reunían sí. poco. Y entonces, pues yo, Truman Capote, Susan Hill y cualquier libro de Raymond Chandler, pues son las tres novelas que los tres autores que yo recomendaría y por supuesto que leyeran El cuaderno gris de Josep Pla, un español universal, catalán, que creo que está poco estudiado Sí, y bueno, creo que es uno de los mejores prosistas españoles de la historia, en mi modesta opinión.
Qué bien, Sergio, qué bien. Me parece además que tienes muy buen gusto, porque eso es muy importante, encontrar los autores que nos van orientando y Exacto. vamos aprendiendo. Sí. Sí. A mí, Y por ejemplo, el cuaderno gris, ahondando un poquito en este autor, a mí me gusta muchísimo, sí, es un hombre en el cual él es protagonista de sus propias novelas, él simplemente es una literatura contemplativa, narrativa, muy irónica, muy inteligente, desde gastronomía, el paso del tiempo, el viaje, el autobús, es absolutamente brutal. La obra planiana da para muchísimo, la gastronomía, y las observaciones de este señor, obviamente imperfecto, una literatura realmente que más que una lectura es una compañía para todas aquellas personas que están viviendo estos tiempos de triste discurrir por razones conocidas por todos. sí, qué compañía, ¿verdad? Tan bonita. Ujú. Y el libro físico, estar, ¿no? Yo duermo Eso, con los libros, y los sí. tengo por la cama, por todos Fetichista total. sitios. Se hace el amor con ellos y todo, sí, sí. Sí, y verlos ahí. Yo tengo mis libros en ebook, que los tengo muy caros para que, o sea, dentro de lo que es el precio ebook, para que en lugar de comprar el ebook, compréis el físico. Sí, O sí, sea, sí, por la lo diferencia de entiendo. precio, Sí, sí. por eso, porque es verdad lo que tú decías antes, que muchas personas ya prefieren ebook. Sí. Pero es tan bonito lo que nos acabas de enseñar, Mm, tener el libro, tener las primeras ediciones. A los que sí. nos gusta el libro como objeto bello, es un disfrute, es todo apasionante, ¿no? Y, y ahora para jóvenes, por ejemplo, ¿qué libros para Bueno, empezar? yo, En yo, adolescentes. yo voy a romper una lanza en mi favor y también a otros. Yo recomendaría este libro, esta pequeña novelita que yo escribí, Misterio en Maro, que es Sí, mío. que lo he citado Ah, antes, sí, Misterio en el Mar. Misterio en Maro, que es una obra que a mí me gusta mucho, que no deja de ser un homenaje a los libros de los 5, de los 7 secretos que yo leía en un paraje natural mágico que es en Maro, en Nerja, en un Sí, parque natural, playas vírgenes, solamente hay una casa y un par de restaurantes, no hay más, en todo el parque, sí. con muchas historias de contrabandistas, de fantasmas. Lo recomendaría a cualquier persona, incluso también a los adultos, que quisieran acercarse a la literatura como el niño se acerca al mundo, es decir, como el adolescente, Sí, lleno de ganas de conocimiento, de ganas de pasarlo bien. Y creo que a veces, igual que cuando uno hace una película, uno de los problemas que se enfrenta, obviamente, es el poner, porque a veces los guionistas ponen frases muy campanudas en las bocas de los adolescentes. Yo he intentado que los chicos sueñen con chicos porque creo que eh, mm, ellos vienen al mundo como una especie de alma limpia. Está todo por descubrir, tienen toda la vida por delante. Y creo que Misterio en Maro, aparte de que trata de algunos misterios marinos muy importantes, una novela como todas las mías muy mediterránea, sí, creo que es divertida, apasionante, llena de misterios y que creo que bien si estoy seguro de lo que estoy diciendo, que sí, si compran esta novela, yo se las puedo mandar. Eh, si no les gusta, yo le devuelvo el dinero. Estoy tan convencido que que le con va a esta gustar. novela, una persona de 13 a los 20 años que se lea esta novelita, le va a encantar tanto la literatura que se va a enganchar. Porque al final lo que tenemos que hacer los escritores es crear nuestra cantera de lectores, ¿no? Y hay que tratarlos bien. Y creo que es una novela perfecta. Y si no, no se quieren arriesgar conmigo, pues yo cualquier cosa obviamente hoy se lee mucho Harry Potter, pero creo que hay cosas mejores que Harry Potter y cualquier libro de Enid Blyton de los 5 sería suficiente Ah, qué bien que lo para que dices. ellos, Sí. Mm. pero versión antigua, no me hagan ninguna de estas guarrerías de las versiones modernas para ser políticamente correcta. Lo digo porque en Inglaterra se intentó hacer esto y no Sí. vendieron ni un solo libro. Ah, ya, ya, ya. No Sí, lo sabía. Qué sí, sí. bien, porque sabes que pienso que la novela negra, quizás también como ocurre, por ejemplo, con la poesía, cuando una persona no conoce la poesía o la conoce de manera muy, ¿no? O no entiende un autor, ¿no? Que es muy importante acercar al lector
y contarle para que sepa cómo es y pueda motivarse para leer, ¿no? Y empezar a comprender. Creo que con la novela negra puede ocurrir eso, ¿no? A mí a veces me han dicho con la poesía, es que yo no entiendo a Antonio Machado, por ejemplo, o Sí. no entiendo. Y claro, es muy importante comprender para, o que alguien nos haga comprender como tú hoy nos estás explicando tan generosamente cada Bueno, aspecto para poder comprender qué hay. yo creo que uno de los problemas que tenemos en el tema de la lectura, ya sea de poesía, novela negra, de ficción, lo que sea, es que a veces cada edad tiene una serie de lecturas. Es decir, si tú le pones a un chico de 14 años las cartas marruecas de José Cadalso, probablemente lo vaya a leer hasta morir. El niño no va a abrir un libro en su puñetera vida, es lógico. Pero si tú le pones a un niño de 15 años la literatura de Quevedo, vamos a ver la poesía satírica, o le pones Omar Khayyam, que es un autor persa que escribió el Rubaiyat, versos Sí, cortitos que el, dicen aquello de, bueno, pues largo será el tiempo que dormirás sin mujeres, sin amigos. Escuchas este secreto, los tulipanes marchitos no resucitan jamás. Y le hablas del vino, le hablas de su historia, y le hablas de que pasaba las noches viendo cómo bellas mujeres danzaban para él y bebía vino, y le decía una especie de carpe diem. Pues uno se engancha a la literatura, uno se es una engancha a la poesía. El problema es que hacemos a veces de la cultura una cosa un poco aburrida. No lo digo por nosotros, pero mucha gente que se dedica a ser promotores culturales, sí, bueno, pues a veces uno va y te cuentan un rollo allí, al cual es más profundo y queda muy bonito, pero la poesía también puede ser para pasarlo bien, para follar, para divertirse, sí, para de hecho, emborracharse. Khayyam rompe con todo eso en una Exactamente, época, además, es un exactamente. transgresor, es un. Y Claro. entonces es apasionante. Yo el año pasado regalé la poesía de Khayyam, este año he regalado otra, pero el año pasado, como La canción báquica realmente. de José Espronceda, la de caiga quien caiga, mi vino, más vino brindemos, Ah, aquel que más ven, loores sin fin, aplausos cantemos al rey del festín, todas estas cosas se lo sí, pones a un niño y dice, y ahora vais a hacer una canción, le vais a poner música, y se hace divertido. El problema es que a veces queremos sí, que un chico de 14 o 15 años piense que una persona de 50, con lo que ya la pena, el paso del tiempo, los familiares que se han ido, las sí. frustraciones vitales. Y hay que darle a la juventud herramientas para defenderse del mundo. No estoy diciendo que no tengan que saber de cosas profundas. La poesía de Santa Teresa de Jesús puede ser un ejemplo de misticismo realmente impresionante. Es una cosa Ayer increíble. estuve con un poeta que presentamos la poesía, o sea, en la feria mística, ¿no? O sea, él ha escrito un Claro. libro de poesía mística y claro, ella es fundamental para Claro, es Juan de la Cruz. Pero es muy importante lo que estás diciendo, sobre todo en los institutos, ¿no? Saber cómo a los chicos motivarles, pero con mucho cuidado con los clásicos para de qué claro. manera transmitirlos para que se convierta en un placer, no en algo pesado que hay que leer. De hecho, tus libros se leen en los institutos, ¿verdad, Sergio? Sí, ahora en muchos sitios los están poniendo lo de lectura obligatoria. Muy Bueno, pues bien. ahora, por ejemplo, tengo que es la primera parte de la trilogía que empecé con El Guardián del Cementerio y Sí, que continúa después con El Castillito de los Irlandeses, ¿no? sí, Eh, la- la- el objetivo de que los chicos tengan que leer una novela es un poco, bueno, meterlos en el mundo de la literatura, crear esta cantera, este interés, pero nunca sabes, antes mencionabas tú muy bien el tema de que, bueno, es una novela negra, es una novela de terror, pero es que hay más, son historias circulares. Yo siempre recuerdo cuando leía el libro de Stephen King, It, sí, en unas sí, noches de invierno como las que está haciendo ahora, de frío, que está nevando en la sierra, que están nevando en muchas ciudades, y yo recuerdo el sí. pánico que sentía al leer estos libros, pero también cómo el hermanito de uno de los protagonistas ha muerto. Se lo ha Ah, llevado esa fuerza extraña, el sentimiento de pérdida. Es decir, cada libro, cuando le ponemos esta etiqueta, yo creo que los libros son mucho más.
Hay mucho más detrás, hay muchas historias que componen. No solamente es un libro de terror o es un libro costumbrista, hay muchas, muchas más cosas. Luego habrá miles de lectores para miles de libros, ¿no? Y alguno te puede gustar más o menos. Pero creo que el hecho de que muchos institutos de Málaga estén ahora poniendo mis libros como lectura obligatoria, por una parte les permite reconocer una ciudad que ellos conocen bien, pero mirarla con otros ojos. No hay nada más bello por cuando estás pasando por una ciudad, vas a Barcelona, por ejemplo, a ver Ruiz Zafón y la ves de forma diferente gracias a este autor. Gracias, me dicen alguna de estas profesoras, gracias a tus libros, ahora los estudiantes y nosotras mismas estamos viendo Málaga con otros ojos. Comentábamos antes de empezar que siempre me gusta decir que una ciudad tan luminosa como Málaga, una provincia tan luminosa, aunque es cierto que aquí nieva en las montañas y hay muchas ciudades muy misteriosas, es cierto que aunque haya mucha luz, cuando se alarga la sombra y llega la noche hay muchos misterios prestos a la descubierta. Y lo que han pretendido estas profesoras de instituto es que los niños descubran estos misterios con el autor, en este caso conmigo. Sí, sí, sí. Además, ahí te permite mezclar la ficción con la realidad, ¿no? Que me parece muy Exactamente, importante exactamente. ese material con el Mm. que se construye. Y qué bien que estás explicando esto, porque a veces parece que la novela negra es solo de terror y de cosas, ¿no? Un enigma ahí que no... Pero encontramos todos los temas humanos. Exactamente, Que exacto. es muy importante lo que acabas de decir y los adolescentes que empiezan con tus libros están comprendiendo el dolor de una pérdida, ¿no? Lo que acabas de comentar, ¿no? Una historia de amor, muy bien. Exactamente. Y en un Y aparte, contexto... al final los lectores, sean jóvenes o no, se dan cuenta de que al final no Mm, solamente es que siempre hay, luego lo puedo explicar si eso, ¿no? Hay siempre sangre al final del camino literario, sino que lo peor que te puede pasar en la vida no es morirte, sino no haber vivido del todo. Y a través de los personajes, ¿no? En el casito de los irlandeses, pues se plantea la historia de dos hermanos, ¿no? Uno que hizo un libro que vendió muy pocos ejemplares, pero que se hizo rico, gracias a que ujú. cada ejemplar valía muchísimo dinero, y otro que tenía una prosa increíble, no llegó a vender en vida ningún ejemplar. Es decir, hablo de qué es lo que es una obra de arte, por qué unas vendes y otras no, qué es lo que hace que algo interese o algo no interese. Hay muchos Sí. aristas en cada historia, es decir, a veces cuando le preguntas a una persona, ¿cómo? ¿Tú quién eres? Yo me llamo María González, sí, sí, María González. Pero, ¿qué es María González? Pues eso es un Ujú. poco lo que yo diría con las novelas. ¿Cómo se llama la novela? El Castillito de los Irlandeses. Pero, ¿qué es el Sí, Castillo de los Irlandeses? Es mucho más amplio, mucho más misterioso, tenebroso y también más divertido de lo que dice el título. sí, sí, sí. Por ejemplo, para adentrarnos en tu novela, a mí me gustaría que nos contaras, me gusta la sinopsis. Ujú. ¿Quieres Vale, leerla? Por favor, vale, si la la tengo tienes. aquí. Muy bien. Vale, Sí. como decía al principio, es la segunda parte del Guardián del Cementerio. Se pueden leer de forma independiente, simplemente hay que pasar un poco del prólogo, que son 5 páginas, y la sinopsis de la novela dice así: Málaga, 1959. Un hombre degüella a una mujer en el Museo de Bellas Artes de la ciudad, mientras su víctima contempla un lienzo de Simonet titulado La autopsia. Una sagaz pareja de policías, el comisario Palacios y el agente O'Donnell, se encargará de resolver el crimen en el que, a pesar de las apariencias, nada parece encajar. El caso se complicará cuando una misteriosa mujer utiliza un conocido programa de radio para anunciar toda una serie de muertes relacionadas con un extraño libro que parece abrir puertas a otras dimensiones desconocidas y cuyo autor, un excéntrico inventor, desapareció décadas atrás sin dejar rastro. Que de verdad es un mundo, como comentaba al principio, ¿no? Tan enigmático como apasionante, misterioso. O sea, nada más que la sinopsis ya nos convoca, ¿no? A un misterio Sí. que es un imán. Es una literatura que se da mucho a leer en noches de invierno, cuando pues se escucha el viento azotando y ululando en el exterior, cuando pones la chimenea o la estufa, cuando estás solo. Y yo creo que es una novela que incita mucho a la reflexión y también Ujú. que se lee de una forma muy rápida, es muy ágil. Eh,
siempre la gente me dice, bueno, que mis novelas suelen ser bastante cinematográficas, aunque hablamos de lenguajes completamente diferentes, aunque es cierto que ha habido algún director interesado en llevar al cine El guardián del cementerio, pero se mezcla mucho el misterio, los enigmas, los crímenes, lo paranormal, podríamos decirlo también, pero al mismo tiempo hay muchas gotas de lluvia marcadas por el humor, por la esperanza, por la belleza, y en un mundo en el cual no no es una historia de malos contra buenos, sino a veces los buenos interactúan con los malos y a veces rompen las reglas establecidas por los buenos para conseguir aquellas cosas que quieren conseguir para resolver un crimen o para tener una mejor posición en la vida. Es decir, la vida no es blanco y negro, sino gris. Y bueno, estos libros están llenos de matices. Hay gente que escribe para decir que todo es perfecto, que todo es una maravilla. Yo no escribo esas cosas, yo entiendo que la muerte es parte de la vida, el drama es parte de la alegría y que todo es parte del proceso vital. Sin la muerte no hay vida, sin sangre y sin sufrimiento no hay ganancia, y Ujú. mientras antes la gente lo entienda, pues antes tendremos un mundo mejor. Sí, todo ese cóctel está ahí en tus novelas. Está, Ujú. la verdad que lo estás explicando muy bien porque además la crítica también ha hablado muy bien. Hay una parte que leí el otro día, unos fragmentos de una crítica que me gustaría que la leyeras porque define muy bien Sí, tengo aquí tu obra dos. en general. Sí, Tengo dos cosas. Ahora me han publicado una de reseña sí. en una revista de novela negra. Y bueno, me ha gustado mucho, es muy larga, ¿no? Pero tengo dos. Aquí dice, la primera dice, el castillo de los irlandeses, con una prosa directa y fluida, transita entre los géneros de misterio y policíaco, ofreciendo al lector una trama inteligente, vigorosa y repleta de ironía que ahonda en los enigmas de un universo ilimitado y reflexiona acerca de los arcanos de la literatura. Esa es una. Luego Sí, tengo una cosita muy pequeñita que escribió alguien. sí. eh, Dice, para Málaga fue una época extraña, con una oleada de crímenes en un invierno cuajado por las lluvias y los secretos. Un tiempo perfecto para una novela negra. Sí, sí, claro, la he recordado ahora, la leí, me gustó, por eso quería, porque describe muy bien eh, mm, el contenido, ¿no? De lo que podemos encontrar hace muy buena síntesis. Ujú. Y Sergio, ¿tú recuerdas la canción de Los Pecos, la de Háblame de ti? Ah, Sí la recuerdas, ¿verdad? Pues no, no, eso. Mi háblanos. hermana estaba siempre con los pecos, sí, 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 los que hemos sufrido. Sí, Sí, sí. por eso te Hablo de mí. pregunto. Háblanos, por favor, de tu novela. Bueno, mi novela empieza, bueno, el casito de los irlandeses, empieza, como he dicho en la sinopsis, un crimen en el cual tanto el supuesto asesino como la víctima parecen calcados a las dos personas que hacen de figurantes en el cuadro de Simonet, que se llama La autopsia, que es uno de los cuadros más bonitos que existen en el Museo de Bellas Artes de Málaga y es realmente impresionante. Y a partir de ahí empiezan a sucederse una serie de historias circulares, por ejemplo, porque los detectives O'Donnell y Palacios quieren saber qué ha pasado, por qué la ha asesinado, por qué el asesino no habla, cuál es la simbología que trae este crimen. Y luego una misteriosa mujer empieza a hacer unas llamadas a un famoso programa de radio que se llama La Hora del Swing para anunciar muertes y para hablar de un misterioso libro llamado El Castillo de los Irlandeses que parece abrir puertas a otras dimensiones. Por otra parte, tenemos una mujer que se llama Marieta que recibe de madrugada la visita de un hombre desconocido que irrumpe en su domicilio sin saber muy bien de dónde ha aparecido, cómo tiene las llaves de la casa, teniendo ya que atrincherarse. También está la historia de un matrimonio que vive también en la zona del Parque Natural de Maro, en el cual pues allí ve un barco que parece de otro tiempo y empieza a haber una investigación de estas historias circulares que componen el castillo de los irlandeses, una serie de muertes que empiezan
pues a verter de sangre todos los rincones de la ciudad y de la provincia, y solamente al final pues la pareja entenderá hasta qué punto se está enfrentando al mal, que tiene que ver mucho, como digo, con los arcanos de la literatura, porque por primera vez un libro, El Castillo de los Irlandeses, que por cierto era un lugar que en Málaga existió, donde vivió una irlandesa llamada Joan Walsh, protagonista de la novela, casada con un pintor local, enterrados en el cementerio histórico de San Miguel, un sitio mágico, también escenario de la novela. Y al final es una novela en la cual pues, el lector transita por sierras nevadas, por mares encrespados, por historias literarias, por relaciones entre editores y escritores, en el cual parece que ha sido vengado los mismísimos Julio Verne y Salgari. En definitiva, misterios criminales, pero también ahondamos en los misterios literarios e incluso en los límites de nuestro universo, porque se plantean muchas posibilidades científicas basadas obviamente en datos científicos. Por eso es un cóctel perfecto de misterio y de literatura. Sí, además con una imaginación para escribir, es la imaginación que hay que tener, ¿no? En todo lo que acabas de decir es increíble, apasionante, porque la verdad es que yo no podría. O sea, reconozco que es un tipo de imaginación que muy, muy especial, ¿no? Para realmente poder escribir una novela así, ¿eh? Con un cóctel tan rico, además con sentido del humor, Sergio, porque no solo todo lo que nos estás explicando, sino el componente tan importante del sentido del humor. Sí, hay uno de los personajes que, bueno, es un pelirrojo, un policía, que también Sí. clave en el Guardián del Cementerio, luego os comentaré un poco de esa novela también, pero que se llama Ramón O'Donnell. O'Donnell es un homenaje a los O'Donnell que vienen de Irlanda, pero que se asentaron en España. De hecho, tuvimos a un presidente del Consejo, se llamaba Leopoldo O'Donnell, que fue presidente de España, ¿no? Y estos vinieron a luchar contra la pérfida Albion, ¿no? Es un detective, que podría haber sido lo mismo un policía, un mafioso, un tío con un grandísimo sentido del humor, que es la mano derecha del comisario Palacios, y que, bueno, va demostrando que por la vida es mucho mejor ir con ironía, riéndote del mundo, y al final, bueno, pues como diría él, cómo no reírse de los demás si él se ríe de sí mismo, ¿no? Y es un tipo muy divertido, muy Qué bien. Me cae muy irónico, bien. muy cáustico, deja completamente a la gente sin defensa, y es un tío muy pesado porque está gastando bromas sobre la suegra, sobre todo el tiempo, pero muy inteligente y muy bueno en lo suyo. Yo creo que la cultura siempre tiene que ser con humor, y en El Guardián del Cementerio y en El Castillo de los Irlandeses, estos policías pues tienen que tirar de humor para poder enfrentarse al drama de tener que investigar pues estos crímenes tan brutales que van ocurriendo. Recuerdo una de las escenas en la cual él tiene que ir a investigar al depósito de cadáveres donde está el cuerpo de la víctima, y llegan unos pequeños ruidos que vienen de donde está el cadáver de la difunta, de la asesinada, Sí. y bueno, pues la persona que tiene que abrir a entrar en donde están los muertos, pues está realmente muerto de miedo, ¿no? Y bueno, en esos momentos es cuando O'Donnell tira de ironía para poder enfrentarse a lo que sea que está esperando en el otro lado, ¿no? Y creo que es una muy buena cosa que la gente use el humor, porque últimamente la gente se toma muy en serio y realmente no somos tan importantes y estamos aquí de paso, y lo mejor es irnos al otro lado con unas risas y pasándolo bien. Sí. Es un consejo, ¿vale? Sabes que te lo habré comentado en algún momento, Freud pensaba que el sentido del humor es el mecanismo de adaptación del ser humano más Claro, importante. muy inteligente, sí. Claro, es que
todo el componente del asesinato, todo eso sí, es muy importante elaborarlo con sentido del humor. O sea que haces unos ingredientes muy importantes para que la novela, dentro de esos asesinatos, porque hay gente que no quiere esa parte, ¿no?, de asesinatos, de cosas, pero es que tú lo presentas con historia de amor, con sentido del humor, con una imaginación muy brillante. Entonces, muy bien. Es curioso porque el supuesto asesino, pues obviamente estaba enamorado de una mujer que Sí, finalmente, bueno, pues la dejó por su hermano, ¿no? Sin hacer vale, spoilers, sin hacer adelantar nada, ¿no? Pero uno puede sentir el dolor que provoca cuando estás completamente enamorado, enamorada, y de pronto, pues, una persona decide por cualquier razón que no eres suficientemente bueno o buena para esa persona y te deja, y de pronto te encuentras con que lo que parecía que tu vida se ha roto en pedazos, los cimientos de tu vida ya no existen y él se tiene que enfrentar a una existencia, ¿no? Es una historia muy triste, ¿no? Pero al mismo tiempo te da mucha enseñanza de cómo este hombre claro, claro. se enfrentaba a una vida muy triste, a una vida en la cual, pues sin su amor, pues no merece la pena vivir, ¿no? Según su perspectiva. Y entonces, claro que en toda historia, yo creo, hay una cosa que aprendí en un libro italiano que decía, ogni storia racconta una historia già raccontata, es decir, cada historia cuenta una historia Sí, ya ha sido contada. Esto lo sabía sí, Cervantes, Rabelais, todo el mundo, ¿no? Pero lo importante de todo esto es que nosotros le demos nuestro sello personal eh, para llegar a impresionar al lector. Siempre digo que cuando escribes una novela, la novela es tuya, pero si los personajes que has creado están bien trazados, siempre lleva algo del lector que se aproxima a las historias donde aparecen esos personajes. Y esa, en definitiva, es un poco la misión del escritor, hacerlo usando la imaginación, pero al sí. mismo tiempo trazar sin tampoco dar demasiados elementos físicos y decir cómo se viste cada persona en cada momento de la novela, porque puede ser, como hacen muchos escritores escandinavos. Por cierto, Sí, a aprovecho la ver, ocasión que me brindáis participando en esta feria para decir una cosa, que sí, cuéntanos. en los últimos años en España ha habido una, y en todo el mundo, pero vamos a Sí, ver que estamos en España, una gran afición a la literatura nórdica de misterio y noir, novela negra. Oye, sí. algunos son muy buenos, pero aunque no me compren a mí o no me lean a mí, que los españoles son mejores, ¿eh? Lo digo por, Ah, lo digo porque hay muchas veces que se pone de moda Osa Larson y toda esta gente y está bastante bien y tal, o Camila Lackberg, pero en España tenemos algunos mejores como Jerónimo Tristante, etcétera, etcétera. Quiero decir que hay mucha novela española muy buena y que, bueno, ahora que estamos en Reyes, en fiestas, pues la gente podría, o en cumpleaños, podría acercarse a una librería para comprar autores españoles. No solamente el mío. sí, 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 qué importante porque el tema de las modas y todo esto, pues en literatura ocurre igual, ¿no? Que en todos los ámbitos, que algo se Exacto. pone de moda y me parece muy importante que lo hayas dicho. Es como el vino, ¿no? El vino francés, por ejemplo, a mí me encanta, pero es que el español Claro. es algo. Entonces, pues igual, ¿no? Esa comparación con el vino me Sí, parece. sí, Cuando sí, en España tenemos sí. eh, una calidad extraordinaria. Y hay de ti en los ¿eres así, Sergio, con ese sentido del humor, con ese que has descrito del personaje anterior, este que me ha caído muy Hombre, bien? en la novela esta Contraluz de la novela negra, donde me han hecho el director ha hecho una reseña muy interesante de mi novela. Sí, Bueno, siempre recuerda algunas de las frases del libro, que siempre digo que entre la bruma del olvido y la luz de la memoria se encuentra el castito de los irlandeses, decía, ¿no? qué bien, muy buena, Y entonces es una frase que yo digo en el libro, ¿no? Entre la bruma del olvido muy y la bonita, luz muy de la memoria. poética. Mm, Y bueno, él dice que a él le parece que hay alguna cosa de vivencia personal en alguna de las escenas de algunos de los personajes, y dice sin hacer spoiler. Creo que muchísima gente
me ha comparado mucho con el agente O'Donnell por muchas cosas, por el sentido del Ah, humor. Y puede ser que sea verdad, pero yo siempre me gusta decir que todos los personajes tienen algo de mí, ¿no? Es cierto que parte del sentido del humor de Palacios y O'Donnell tienen algo de mí. Y déjame que comente una cosa de este libro sobre los personajes del Guardián del Cementerio. sí, por El favor. Guardián del Cementerio es una novela que empieza con una cosa muy simple, que es que un antiguo policía se llama Anton Gisbert, y ahora diré por qué es tan importante el tema de los nombres de los personajes, le Muy ofrecen, importante. Ujú. le ofrecen trabajar de noche como guardia en el cementerio inglés de Málaga, que para no iniciados es el primer cementerio no católico en una gran ciudad española en la España peninsular, porque hay uno antes en nuestras Islas Afortunadas, en Canarias. Sí. Y bueno, él decide hacer de vigilante por la noche del cementerio, donde, por cierto, una misteriosa mujer pone una botella de brandy sobre la tumba de una mujer que fue asesinada de nombre también desconocida. Bueno, pues Anton Gisbert, ese personaje, yo creo, para el guardián del cementerio, está Qué basado en mi trabajo, abuelo. qué trabajo, en- me encanta. está basado en mi abuelo, que se llamaba Anton Llorens Gisbert. Ah, qué Y, bonito. O sea, y Anton Gisbert, mi abuelo Anton Llorens Gisbert, era un señor que era ebanista, era un artista. Y ah, era familiar de Antonio Gisbert, que fue la persona que sí, pintó los fusilamientos de Torrijos, de Torrijos, que el otro día lo donde, por comenté cierto, muy en bien. el cementerio inglés está enterrado Robert Boyd, que fue el irlandés que financió la aventura de esta gente, ¿no? ¿Qué quiero Sí, decir con todo está en el esto? cuadro él muy bien Sí, caracterizado, me encanta. sí, Sí, el cuadro, todos los de figurantes en el cuadro son los descendientes de los fusilados, por cierto, todos. Y el único, están todos enterrados en la Plaza de la Merced abajo, en el Obelisco de la Libertad, sí, lo y conozco. el Robert Boyd. Bueno, pues, ¿qué quiero decir con esto? Que a mí, todos los personajes Sí, están basados en personas reales. Anton Gisbert está sí. basado en mi abuelo. Rafael Palacios es un poco mi padre, está basado en mi padre, se llama Rafael Ah, Calle sí, Palacios. Sí, sí, sí. sí, Me Calle resulta más Palacios, tu fácil, padre. Ujú. sí, sí, me resulta más fácil a la hora de crear los personajes. O'Donnell está basado en nadie, es decir, una idea que tuve, pero siempre, y esto a la gente que quiera escribir, escribir es como jugar a Dios. Y además uno puede incluso a los más jóvenes matar a los profesores, torturarlos, es decir, puede vengarse de cosas Sí, usando la literatura y es un juego muy interesante. Pero respondiendo a la pregunta, que me estoy enrollando mucho, sí, todos los personajes tienen algo de mí, todos, creo, a los buenos y los malos, porque yo no soy ni bueno bueno ni malo malo, soy una mezcla de todo. Ahora sí, el sentido del humor creo que es bastante mío. sí, 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 lo poco que te conozco, eso es evidente, ¿no? Desde el principio. Por eso te he hecho esa pregunta y también porque quería que explicaras esto, que ponemos a cada personaje ponemos una parte nuestra siempre, ¿no? Algo biográfico. Eso es Sí, muy sí, sí. importante. Y ¿te gustaría hablarnos algo sobre, sé que estoy abusando un poquito del tiempo, pero No, no te quizás preocupes. alguna pincelada de algún otro libro? ¿Y dónde podemos localizarlo, Sergio? Que esto Bueno, está... los libros están, la mayoría están en la Casa del Libro, FNAC, librerías, Amazon. También se pueden pasar por mi blog, rebeldedelsur.blogspot.com. Rebelde del Sur me ¿Puedes encuentran. repetirlo? Rebelde del Sur. Rebelde, rebelde. Rebelde del Sur.blogspot.com. Ahí pueden contactar conmigo y Sí. pueden, a través de, les puedo mandar yo el libro firmado a casa, si quieren mis Ah, libros. sí, Y bueno, pues sí, en librerías, Amazon, etcétera. Ahora tenemos una presentación en este mes de enero en el FNAC en Málaga. sí. Y bueno, que la verdad Qué que importante que siempre se lleve a cabo. Muy bien. sí, sí. Y vamos a ver si no hay restricciones y si no, pues lo haremos online como estamos haciendo ahora casi todo. Sí, Y nada, esta fue mi primer libro, Memorias de un prepucio colorado. que tiene que ser Ah, divertidísimo. sí, 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 Ese, es una, por el, bueno, voy a leer un poquito de la sinopsis, dice así, dice, sí. estas memorias son un recorrido por las peculiares andanzas de un personaje inigualable,
un prepucio colorado cuyo dueño nació un tanto inseguro y ahora no lo tiene precisamente claro. Un paseo luminoso y divertido por la familia de los Calle Llorens, que parecen venidos de un planeta algo lejano. Erotismo mezclado con situaciones delirantes. Además, Memorias de un prepucio colorado constituye una historia de amor hacia el Mediterráneo que lo engloba todo. Es decir, es una especie de... cuando yo estaba escribiendo otra novela, no me salía el último capítulo y en 2 meses me puse a escribir sobre mí, sobre mi familia. Y fue, en vez de ir al psiquiatra, pues por primera vez pude recordar a mis seres queridos, a toda la gente que se me quedó en el camino. Ah, qué bonito. Hiciste una elaboración ahí. Exactamente. Pues la novela está en Málaga, está en Roma, está en Venecia, en Irlanda, en Japón, en Inglaterra, en Dinamarca, en todos los sitios donde yo he vivido hasta los 30 años. Entonces es unas memorias muy divertidas. Es tu vida, entonces tenemos ahí. Sí, sí, sí. Ay, qué Sí. bien. Es una novelita, una novela, Sí. yo creo que la gente siempre me ha dicho, me has hecho reír, pero también me has hecho llorar mucho, porque también hay tristeza, evidentemente, por la gente que se fueron. Pero tengo que decir, en los tiempos, por si le sirve a alguien, Sí. que ahora que nos han muerto tantas personas en este último año, recientemente me acabo de enterar que una antigua vecina mía, que conocía desde pequeño, pues ha muerto por el tema de la pandemia y tal. Sí, de hecho tú estabas muy sensibilizado cuando... Sí, Sí. Y recuerdo que cuando me pongo a escribir el libro me doy cuenta que por primera vez puedo recordar a mis familiares y a la gente que se perdió, amigos que murieron en accidentes, etcétera, en vez de con dolor, con cariño y con alegría. Porque eso que lo podamos recordar, igual que el desamor, es porque lo hemos vivido. Y hemos tenido la oportunidad que nos ha dado la providencia, Dios, los dioses, Tutatis o el que sea, de haber podido compartir y vivir estas historias con gente extraordinaria. Y un poco es el mensaje que yo lanzo en esta novela tan delirante, donde, por cierto, yo no quedo muy bien del todo. Ah, En ¿no? algunas cosas sí. No, hombre, desmitificando en todo. Recuerdo, muy poca gente sabe que todo el mundo ha hablado Seguro mucho de la movida madrileña, ¿no? Y en Málaga hubo una movida de música, de creativa, en los años 80, finales de los años 80, principios de los 90, de todos los 80, en la cual había mods, había rockers, había vanguardistas, punkies, poetas malditos, escritores, gente que tenía mucha gana de comerse el mundo. Las bandas malagueñas de aquel entonces pues sonaban mucho como la de Londres por aquello de que el puente aéreo Málaga-Londres siempre ha funcionado muy bien y esto ha sido una zona muy cosmopolita, muy abierta, muy liberal, con costumbres sexuales muy relajadas y podías terminar la noche con una sueca detrás de una jávega en una playa en Pedregalejo o en un concierto de una banda de rock británica en Torremolinos. Qué aventura de vida, qué bien. Entonces, en esta novela cuento una parte de aquello. Siempre me han dicho que podía contar una novela sobre todo lo que pasó. A lo mejor me animo si tengo tiempo. Pero recuerdo, para resumir, que yo contaba que mis amigos, de hecho, hicieron una banda que tuvo bastante éxito en su momento, se llama Biscooter, grabaron 2 discos, metieron un poco los mods, los rockers se metieron en este proyecto. Y yo siempre decía que cada uno hacía en el grupo lo que tenía con su talento. Unos tocaban la guitarra, otro el violín, y yo con mi talento les llevaba todos los bártulos. Quiero decir... ¡Qué gracioso! ¡Qué encantador! Que toda la novela es un poco así, ¿no? Es decir, era una persona que lo único que me interesaba, no entendía lo que era el colegio, lo que querían los profesores de mí, y mi única pulsión era leer y follar. Era lo único que yo quería cuando era jovencito, leer y divertirme. Era sexo, drogas y rock and roll. Y eso es un poco la primera novela que nunca pensé que fuera publicada. La mandé a una editorial, me la publicaron y, claro, lo malo es que no cambié ningún nombre y me metí en algún lío. No me digas, pusiste los nombres así, pero... Tal cual. Y claro, eso Claro, no se se va. vieron enseguida reflejados los Exactamente. Y hay gente que no tiene el mismo sentido del humor que uno tiene y bueno. ¿No se lo tomaron bien? A algunas personas no. Pero bueno, son cosas que uno aprende. Es que verás, yo lo mandé
a unos amigos, mira qué os parece, ¿no? La prueba del algodón. Y les encantó, gente que había vivido aquella época. Esto está, y me emocioné tanto, yo era muy, y lo Sí. mandé a una editorial y dice, esto es una maravilla, esto tienes que publicarlo. Lo publiqué con el nombre Memorias de un prepucio colorado, que no sé ni si contar el día que presenté, fui a registrar la novela con este título, porque fue un ¿Qué poco pasó? vergonzoso. ¿Qué te Bueno, pasó? yo tuve que ir al registro de esto de Sí, lo propiedad conocemos. intelectual y Sí. era imagínate, un pasillito, una casa súper antigua, de techos estos muy largos y tal, y llego y en un despacho donde había 3 chicas y un chico con el pelo con rastas y tal, ¿no? Entonces tienes que coger, rellenas un documento, lo firmas, vas a un Sí, lo banco abajo, conozco. pagas los derechos y lo sube y lo registra. Muy Cuando hago bueno. lo segundo, vuelvo, ahí chicos, ya me siento, me está, nombre de la novela, y yo, Ah, claro, con las 3 chicas allí, Memorias de un prepucio, ¿cómo? Y ya, Memorias de un prepucio colorado. Y en ese qué momento, pues, situación. Esa toda situación. la del teléfono, dejó el teléfono, todos se miran, me mira, y el chico me mira, y Qué empezó a bueno. reírse, ¡ja! ¡Ja! Empezó a Esa reírse, y dice, situación ya es literaria, claro, ¿sabes? claro, es que, Esa sería muy buena para una de tus novelas. ¿Y qué de te hecho, dijeron? ¿Qué te dijeron? no, las chicas se empezaron a reír, pero el chico me dijo, solamente por el título, yo esta novela la tengo que comprar. Evidentemente la compré. Claro, Creo que claro. solamente hay una persona en la literatura mundial que le ha puesto una novela también lo de prepucio, pero fue después de mí. O sea que solamente somos 2 en la historia de la literatura En el donde título. prepucio aparece en el título. Sí, sí. Qué importante, mira, que a mí Era, me ¿eh? parece muy original, pero no había Exacto. mirado si había muy importante, muy original, muy Para que bien. veas. Sí, sí, sí. Porque es muy importante el título y, como decías antes, los nombres de los Sí, personajes. O sea, sí, para mí, sí, sí, claro. a mí me pienso muchísimo los nombres mm, Pues de los fíjate, personajes. cuando me has mencionado, hemos estado hablando de la literatura para jóvenes que pueden leer y tal, Sí, muy poca gente sabe que la autora de Harry Potter, cuando ella era muy pobre, no tenía dinero y estaba, pues, se ponía a escribir en un sí. café porque en su casa donde ella vivía no había calefacción, entonces iba a un pub y la dejaban escribir allí. Pues enfrente hay un Sí, cementerio que se llama The Great Friars en Edimburgo, sí. donde dicen el cementerio más encantado, como Edimburgo, la ciudad más encantada de toda Europa. Y allí, en las tumbas que hay, ella encontró los nombres para sus personajes. Qué interesante, qué Sí, anécdota. sí, sí, sí. ¿Sabes? Porque eso también nos pasa a ti, a mí nos gustan los cementerios. Yo creo que te he comentado, bueno, lo has leído en mi primera novela, Exacto. y me iba en París a Père Lachaise, a Montmartre, a Montparnasse, perdón, y dialogaba con los poetas. Claro. Recuerdo que le llevé a Baudelaire una Mira, rosa el día fíjate, 1 sí, sí. de noviembre. El cementerio Lachaise, en París, el cementerio inglés de Málaga, Sí, la idea era hacer uno como este de París. claro, claro. Luego es un cementerio inglés, un jardín cementerio, un concepto diferente. Y luego el cementerio Sí, histórico de San Miguel de Málaga es un cementerio ya similar en el sentido de que es un cementerio decimonónico con 250 panteones, a cual siempre digo, si las casas del Málaga tienen alma de castillo, este cementerio, los panteones tienen alma de iglesia, incluso de catedral, porque son claro. realmente imponentes, ¿no? Pero los cementerios que has dicho tú, ahí te pueden dar nombres para cientos, si no miles de personajes. Fíjate qué cosa más curiosa. ¿Dónde buscar la inspiración? Pues en un cementerio, ¿no? Que es una especie Sí, de conversación con los muertos, de la vida, la muerte, etcétera. sí, podemos animar también porque es muy, muy interesante. Y a mí me gusta mucho también leer lo que El deja la epitafio. familia, las dedicatorias, las citas Sí, sí, sí. que dejan, ¿no? Muy, Sí, muy emotivo, sí. sí, sí, sí. Y, y a veces también esos personajes están en la vida, o sea, como el caso de Claro, Herbert,
en tu familia, ¿no? O sea que es muy Sí, bonito, sí, sí, sí. es un apellido muy bonito. Sí. Y a veces se da y en la vida real, o sea que no hace falta imaginar, sino que uno los tiene ahí. Anton Gisbert, uno de los personajes del Guardián del Cementerio, Sí, Anton Jules Gisbert, que era familia de este pintor que hizo el de los fusilamientos de Torrijos, eran del mismo pueblo, de Alcoy. Mi familia por parte materna son valencianos, y de sí. ahí me viene mucho lo que es la querencia por la literatura del Levante, que también es bastante interesante, ¿no? Aunque yo leo absolutamente de todo lo que me viene o me parece interesante, claro, sí, sí, sí. Sí, también tu literatura es un homenaje al Mediterráneo en general, ¿verdad? Eso Claro, también claro. me parece muy, muy bello. Sí, 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 sí. A mí siempre que me preguntan, pues tienes dónde, yo soy un español mediterráneo, me siento muy mediterráneo. Solamente la gente que ha podido nacer o vivir junto al mar sabe lo que es un atardecer con un atardecer cárdeno en la playa, junto a una jávega, el olor del mar, los sonidos del mar, el arrullo del mar. Yo siempre digo que el mar, las olas, a veces te traen a la playa certezas y a veces te la alejan, ¿no? El mar suele englobar. No, no hay como un río que tiene dos partes, lo de un lado, lo de otro, ¿no? Aquí es el mar, parece que engloba a toda la gente que tiene relación con el mar. No sé, para mí es mágico y, como digo siempre, creo que igual que en una película, la banda sonora es un parte de elemento primordial. En mis novelas el mar incluso es un personaje. Eh, si el mar está enfadado o no está enfadado, si llueve, los elementos atmosféricos son importantes a la hora de crear estas tramas que me gusta hacer. sí, y además como es tan poético, ¿verdad? Uno de mis sueños cuando vivía en Madrid era escribir junto al mar y luego Sí. lo pude hacer realidad cuando me fui de Madrid, me fui a vivir a Málaga y era tan bonito escuchar las gaviotas, estar junto al mar, escribir, o sea, es algo muy bonito. Me alegra mucho que tú estés ahí junto al mar porque es algo muy, muy, muy especial, ¿no? Y también como es la libertad, o sea, el Claro. mar, ¿no? Y da ahí tanto para poesía como para prosa. De hecho, creo que te he comentado, mi segunda novela es en Málaga. Empiezan la pareja, empiezan a pasear y luego está por el Muelle 1, que es tan bonito. Es que Málaga es tan bonita que para una novela es... Sí, fíjate que no sé si no sé por qué cuando me estás contando lo que de tu segunda novela, empieza en Málaga, hay una novelita corta que me gustaría que la gente leyera, de ¿Cuál? Leopoldo Alas Clarín, que se llama, no sé por qué tu novela cuando yo leí tu primera novela, que tiene mucho obviamente en París, los que Sí. amamos París, la cultura parisina, los cafés, los cementerios, la trama, el amor, el desamor, el sexo, yo me vi muy reflejado en tu primera novela. Ah, Y sí. cuando me has dicho, sí, sí, me vi muy, muy reflejado como el alma de artista, como el alma de la persona que busca algo, la persona Ah, eh, qué bien. que encuentra una pasión, porque al final uno pues está en la vida, puede estar en París o puedes estar no sé, en Dublín y encuentra una cosa, ¿no? Pero me pareció todo como muy, muy poético, ¿no? O sea, cuando leí la novela, pues me sentí transportado a una ciudad que a mí me gusta mucho, que es París, pero no solamente porque es del amor, sino porque hay muchas historias, sobre todo el que tú has comentado antes de los cementerios, Sí. de los Ah, parte artistas, te de gustó los también. cafetillos, de la gastronomía, de la Sí, comida, del vino, de la pintura, porque el personaje, en fin, sin desvelar demasiado de tu novela, pero me sentí transportado. Y ahora que has mencionado lo de la segunda que empieza en Málaga, gracias hay por una lo que me has dicho, me alegra nada más. mucho. Hay Lo- una novelita corta de ¿Cuál Leopoldo es? Se llama El viejo verde, ¿vale? Ah, qué bien, porque esa no la he leído, qué bien que me lo... Mira, eso te lo lees, eso se lee en muy muy poco tiempo.
Es la historia de, lo he dicho porque yo hago visitas al cementerio inglés, hago escenarios de mi novela, del Guardián del Cementerio, el cementerio inglés es una de ellas, ¿no? Sí, Y entonces este Clarín, que era un... Por eso he dicho que tenemos que vender también lo nuestro. Este escritor pues crea la historia de una mujer sí, española que va con sus amigas inglesas por la noche sí, a visitar el cementerio inglés y encuentra la tumba del hombre que estuvo enamorada de ella. Ella estuvo enamorado de él, pero que se reía de él un poco para darle celos simplemente, pero él se sentó tan mal que desapareció y lo vuelve a reencontrar al que oh, él le llamaba viejo verde en las representaciones de teatro, estaban en un palco uno y otro. Y entonces ocurre una de las historias más románticas, más oh, lúgubres también, sí, junto a la tumba de este viejo verde. Y ella coge una cosa que está en la tumba depositada que perteneció a su antiguo amor. Y esta historia la leo yo en las tapias del cementerio inglés de Málaga, de los sí, anglicanos, donde hay un muro, que es el cementerio primigenio, cubierto de conchas, que es el símbolo de la inmortalidad. Yo pongo con una máquina que tengo la historia y la narro de noche con la luz de la luna en un cementerio pues que está elevado por encima del mar, muy sí, cerquita del mar, y sí. cuenta la historia del viejo verde del Leopoldo Alas Clarín. Creo que te va a gustar leerla porque es realmente, sí es un Me va- cementerio, pero es muy romántica, lúgubre y te Sí, hace pensar en la vida y en el amor y en la muerte. Muy chulo. qué bonito, me encanta, muchas gracias porque seguro que no solo a mí, sino a muchas personas vas a animar para leer a Clarín, que es tan importante, ¿no? Sí, muy bueno, muy bueno. Y también tu literatura nos lleva a esto que has dicho, a reflexionar, ¿no? Dentro de ese ambiente lúgubre, romántico, todo eso que estás explicándonos de tus novelas y de otras, también nos invitas a la reflexión, ¿verdad? Que Claro. imagino que hay... Claro, una de las cosas, cuando hablamos de la literatura, ¿qué le puedes recomendar a una persona para leer cuando es joven? Y está Don Quijote, ¿no? Don Quijote, hay mucha gente que se aproxima, está probablemente el segundo libro más traducido de la historia, como de una lectura esotérica, es decir, Don Quijote sería Quixote, que es la mancha, pero la mancha de Quixote, una palabra árabe hebrea que significa la verdad, el haber puesto su novela pues, dedicado a San Eneco, que es otro nombre de Dios en la Torá. Es decir, parece que Don Quijote es una novela muy esotérica, que tiene una lectura en la cual parece que solamente existe una realidad que ven los iniciados. Todo el mundo se ríe de Don Quijote, pero Don Quijote no muere. A lo mejor es el que tenía razón y muere como Alonso Quijano, nunca como Quijote. Quijote es el que ve más allá. Y lo que yo planteo en las novelas es si existe otra realidad después de haber muerto, si existen otros mundos. El hecho de que solamente tengamos unos sentidos muy limitados no significa que no haya otra realidad, que no exista otras realidades, que no existan otras cosas alternativas al mundo que nosotros conocemos y si de alguna manera nosotros podemos conectar con esos mundos. Pero también es una reflexión sobre la vida que llevamos, sobre el bien y el mal, porque es una forma de, militar es una forma de local, porque está obviamente ambientada en un lugar concreto geográfico, en un tiempo correcto, final de los 50, en los dos casos que estamos hablando, pero al Sí, mismo tiempo intenta de una manera local explicar algo más global, qué es el mundo, qué es la literatura y, por supuesto, qué es el mal, de dónde viene, de dónde nace y cómo podemos combatirlo. Y es un poco la base, el armazón de todas las historias circulares que componen el discurso narrativo de novelas como El guardián del cementerio o el Castito de los irlandeses, ¿no? Hay gente que, bueno, fíjate lo que me dice Augusto López, que es un sí, escritor y hace muchos cursos de literatura, sobre el guardián del cementerio. Dice, esta novela atrapa y engancha, cóctel preciso de novela policíaca y cuentos de fantasmas.
El guardián del cementerio nos seduce con una trama ascendente, unos personajes trazados con maestría y una inmersión en el mundo de los poderosos, la culpa, los pecados y los crímenes ocultos que nos descubre una Málaga diferente, más oscura e intrigante. Es decir, eh, cada novela tiene diferentes almas y esto es lo que yo como escritor intento descodificar, ¿no? Soy en definitiva un intento de descodificar los misterios del alma humana, de la literatura y del hombre en general. Sí, y por lo que veo, pues hay unos valores, ¿no? Unos códigos de conducta, unos valores éticos en esos personajes. Sí, cuando escribes una novela sobre algo que tiene que ver sobre del pasado, mucha gente no se da cuenta que yo no puedo poner los principios morales del siglo XXI en gente que Claro, vivía en los años 50, es imposible. No hablaban igual, no pensaban igual, nada, ¿no? Es claro. muy diferente. Sí, Entonces, para mí, el tema de los códigos de estas personas están basados en principios muy fuertes, pero también un detective, unos policías respetan mucho a las personas que están persiguiendo. ¿Por qué? Porque el objetivo de esta gente sí, es quitar de la sociedad a los malos. Pero al mismo tiempo, los policías rompen las reglas en un mundo corrupto, donde los jueces son unos degenerados, donde nada se hace correctamente, donde hay mucha corrupción, sí. donde no había libertad. Y al mismo tiempo, se dan cuenta que su modo de vida se basa en que existan malos. Es decir, la policía existe porque hay un enemigo, un archienemigo enfrente, y por eso le tienen tanto respeto. Si no fuera por ello, O'Donnell estaría con su mujer en casa aburrido, o llevando una vida de oficinista, o vendiendo chupetes en grandes almacenes. Es decir, existe, gracias a ellos, ellos pueden tener su vida. Y déjame decir una cosa de los diálogos para toda la Sí, gente que se aproxima a la literatura. Una de las personas que más me influyó, o dos, al sí. tema de hacer los diálogos son Lovecraft y Agatha Christie. El primero porque probablemente sea el mejor que crea novelas, o sea, tramas de horror horribles, pero es muy malo a la hora de hacer diálogos. ¿Por qué? Porque era un misógino, misántropo y era muy racista. Entonces no se relacionaba con nadie. Los diálogos de este escritor son malísimos. Sin Ajá. embargo, me di Sí. cuenta que en Agatha Christie los diálogos eran muy fluidos. Es decir, la máxima de Agatha Christie siempre era la misma, ¿no? Nunca Ujú. eh, tienes que ser honesto con el lector. El lector tiene que saber lo mismo de las personas que intervienen en la resolución del crimen, si no, no eres honesto. Yo lo intento hacer. Pero Marta, aprendí de ella que a través de los diálogos se Sí. puede comunicar todo. Y creo que eso es una parte importante a la hora de elaborar una buena novela, los diálogos. Ah, sí, Si claro. tienes un mal diálogo, si es poco creíble, Ah, no, no, por ejemplo, Pla es un maestro de la palabra, maestro descriptivo, ¿no? Maestro. Sin embargo, el problema que tiene Pla cuando te enfrentas a sus diálogos es que todos hablan como Pla. Y entonces no puede ser, no, no, no. Cada no uno. puedes. Mm, Exactamente. Eso es un poco lo que quería decir, que los diálogos, y yo he intentado, no sé si acertadamente o sí, no, me dicen que sí, no lo sé, pues intentar que los diálogos sean suficientemente fluidos y creíbles. Uh, y volvemos a lo que decía al principio, solamente el que ha vivido mucho, ha tenido mucha relación con gente, es capaz de hacer un diálogo atractivo que sea divertido, atrayente y en algunos casos hasta poético. sí, 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 y que sea la perdón. Verosimilitud, sí. Sí, gracias. Es tan importante porque si no el personaje no, es que si no lo creemos, por ejemplo, esto a mí me ha ayudado mucho el mundo del tango porque el Roberto Vitale, que es uno de los personajes de la segunda novela, es argentino. Entonces, me he puesto en su lugar y he tratado de ver cómo hablaría, ¿no? Lleva muchos Claro. años en España, pero todavía utiliza, y claro,
eso me lo ha dado el contacto con argentinos, con amigos muy queridos y entonces le pongo expresiones a Roberto Vitale que no utiliza Candela, por ejemplo, que Candela es de Málaga precisamente, su pareja. Claro. Entonces, muy importante lo que has dicho, que cada personaje tenga una manera de hablar. Claro. Si tiene una muletilla, si tiene... Muy bien. Sí, sí, claro, si es una persona, tienes un detective como el tengo yo, de origen irlandés y habla inglés, pues muchas cosas, pues algunas coletillas que suelta, pues las dice en inglés. Muy Si es bien. argentino, pues evidentemente Sí. tendrá algo. Y claro, pero es más difícil el diálogo, yo me di cuenta leyendo a Agatha Christie, que empecé leyendo desde hace muchos años y he seguido, y es verdad que ella lo comunica todo a través de los diálogos y hacerlos atractivos y no aburridos, ¿no? Ese es un poco también el desafío a la hora que te enfrentas a la hora de hacer una novela. Sí, sí, sí. A mí visité la casa de Agatha Christie, me encantó. Tengo por ahí algunas postales, te las voy a enseñar. Ajá, muy bien. Sí, me fascinó, me Sí, encantó. era una mujer increíble, ¿eh? Hay Sí, dos mujeres a mí, bueno, aparte, pues, Mary Shelley, que me encanta, sí, pero hay dos mujeres Daphne du Maurier y sí, Agatha Christie. Agatha Christie, que por cierto hay uno de los misterios para nuestros amigos si se quieren acercar no solamente a su obra, sino a su vida, en la cual ella desapareció una fría noche de noviembre, una tarde, dejando a sí, su hija con la cuidadora, digamos, la chacha de entonces, y desapareció durante 2 semanas porque su marido se había enrollado con la secretaria y que luego se casó con ella. Y entonces pensaba todo el mundo que la había asesinado. Y luego apareció en un balneario con el nombre del amante de su marido. Y ella ajá, nunca quiso hablar sobre este tema, dice que había tenido un shock tan grande sí. pero yo creo que fue un acto de venganza de la reina del crimen y Claro, sí, sí, sí. claro. Fíjate que ella nunca se cambió el nombre, Christie era el nombre de su marido, ¿no? Y la segunda es Daphne du Maurier, que le recomiendo a todo el mundo, una de las novelas más mágicas que es Rebecca, que se hizo una película, hizo Alfred Hitchcock, la primera que hizo cuando él, la primera película que hizo en Hollywood, Sí, respetando básicamente el libro, y ni en tanto ni en la película ni en el libro se dice nunca el nombre de la protagonista, es decir, de la persona que se casa con el señor de la casa, que conoce sí. la Costa Azul francesa. No sé si la has leído, No, eh, pero bueno, es la primera parte, the opening line, como se dice en inglés, la primera frase es sí. absolutamente mágica de la novela, es fantástica, ¿no? Y Rebeca, ¿Cuál gracias es a la la primera película, frase? Es que yo lo primero que hago es, después del libro, ver. Yesterday I dreamt I was in Manderley again. Anoche soñé que yo estaba en Manderley de nuevo. Me Qué quedaba es muy, muy mágica. Manderley es la mansión donde ella vive con su marido. Cuenta la historia y su marido sí, estaba casado con una mujer llamada Rebeca, que ha muerto. Y Rebeca no está presente físicamente, pero todo recuerda a la señora anterior. De hecho, en la película, la protagonista, Joan Fontaine, lleva una Rebequita. Por eso en España le ah, llamamos al show, le llamamos Rebeca, por la ah. película. Para que vean qué cosas más curiosas nos llevan de la literatura al cine, del cine a una palabra que usamos ahora de forma natural en español. Qué bonito la Sí, sí, anécdota que nos has contado. Y sí. sí, la verdad que lo que... Daphne du Maurier os lo recomiendo a todos. Además, una Sí, mujer, cuando escribe la novela, sí, su marido estaba luchando en la Segunda Guerra Mundial. Ella estaba en una mansión en la misma zona, en Cornualles, una zona costa muy accidentada, muy celta, por cierto. ujú. Y una vida era muy adelantada a su tiempo esta mujer. Sí, sí, Tuvo algunas relaciones, sí, sí. E me ha- incluso parece que su padre estaba enamorado de ella. Esta fue la razón por la que se casó. O sea que es una historia. Daphne du Maurier es fascinante. Recomiendo sí, algunos grupos en Facebook que tienen relación con el estudio de su novela y me gusta mucho. sí, la verdad que me estás motivando muchísimo, por ejemplo, para esta, la verdad nos has abierto un mundo
precioso que yo te pedí que estuvieras en la feria porque sabía que ibas a aportar muchísimo, cosas muy importantes que no conocemos, ¿eh? Y la verdad que te lo agradezco muchísimo. Está siendo una conversación muy rica, muy importante y yo la voy a compartir con amigos que no saben qué darles, matrimonios que me cuentan de amigos que no saben qué darle para motivar a los hijos, adolescentes, para leer. Entonces, vamos, todo lo que nos has contado se lo voy a pasar a ellos. Porque... Sí. Y recuerdo que no se me puede olvidar, por Dios, este libro del Sherlock Holmes, El perro de los Baskerville. Algún día, si tenemos tiempo, a toda la gente joven que se le pueda leer este libro, porque el detective más racional de la historia, Sherlock Holmes y Watson, que está basado un poco en el 2, que viene el Quijote y Sancho Panza y tal, Abbott y Costello, en fin, todo, Hercule Poirot y Hastings. Esta obra habla un poco también de, bueno, mezcla la ciencia detectivesca con una leyenda, ¿no? El perro de los Baskerville. Es misteriosa, es muy intrigante y a los chicos les va a encantar porque tiene mucho que ver con el misterio, un poco con el terror, ¿no? Que, por cierto, Arthur Conan Doyle, a pesar de haber creado el detective más racional e importante de la historia, con permiso de Edgar Allan Poe, él era un gran creyente del espiritismo e incluso creía en las hadas, en la existencia de las hadas. Lo digo para que vean un poco las claroscuros de los escritores, que tenemos una doble cara, ¿no? Bueno, malo, Sherlock Holmes, racional, inteligentísimo, por cierto, basado en su profesor de medicina, el personaje de Sherlock Holmes, que le enseñó a él medicina en Edimburgo. Mira, ahora no lo sabía esta anécdota. Sí. Existe en mi blog, podéis encontrar en Rebelde del Sur, una entrada que se llama Existió Sherlock Holmes, que es que la forma en que el propio doctor resuelve el caso de Chantrel, un médico, bueno, francés, que asesinó a su mujer y gracias al profesor que tuvo Conan Doyle resuelve el caso. Él colaboró con la justicia hasta el punto de investigar los crímenes de Jack the Ripper, ya el Destripador, e incluso, fíjate, él tuvo que ver, esto lo contaré detrás porque estamos alargando mucho esto ya, el tema de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿vale? Ya lo contaré en otro porque es que, claro, estaríamos aquí hablando y hablando horas y horas. Y Sergio, yo sé que podemos localizarte para seguir aprendiendo de ti en la radio, en Radio Nacional de España. ¿Qué día, en qué horario podemos seguir? Sí, bueno, normalmente yo tengo, me pueden buscar mis programas Sergio Callorens iVox en espacio en blanco. Yo tengo una pequeña sección, aparezco de forma periódica, vamos grabando. Sabéis que una de mis aficiones es visitar casas encantadas, cementerios, misterios literarios, misterios musicales. Y bueno, pues yo tengo una sección allí y empieza a las 2 de la mañana. Yo lo que recomendaría que fueran a la aplicación de Radio Nacional de España, a la página web, o en iVox, para la gente que no aguanta despierta, porque a veces intervengo a las 3 y pico, a las 2 y pico, no sé, no se sabe. Pues pueden ir a iVox y pongan espacio en blanco, Sergio Calle Llorens, y ahí pueden escuchar todos los programas sobre mis cementerios, mis visitas, el misterio de Glenn Miller, el caso británico de Roswell, Roswell británico, misterios literarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y los que quieran saber un poquito más de mi mundo literario y personal, pues pueden ir a mi blog, a Rebelde del Sur, ahí también pueden contactar conmigo para que les envíe los libros firmados, y también tienen mi email, y para lo que queráis pues podemos hacer otra charla, porque el objetivo no solamente que me lean a mí, sino crear un mundo lleno de colores y que la gente pues tenga inquietudes literarias, musicales, artísticas, personales, de investigación, etc. Así que ahí me tienen.
Claro, y nos has encantado. Te estoy muy agradecida, Sergio, porque nos Vosotros. has enriquecido muchísimo en este ratito tan generoso y donde nos has explicado todo con tanto cariño, ¿no? Con tanta alegría como te provoca la literatura, tanto la escritura como la lectura, porque sobre todo hay que ser primero muy buen lector. ¿Mm? Sí. Esto es muy importante y lo sabemos y por eso nos has enriquecido de lecturas que yo, autores que yo ni conocía y te lo agradezco, ¿no? Porque me has motivado para leerlos. Y como somos muy curiosos en la Feria del Libro, yo quería preguntarte en qué estás ahora trabajando, ya para despedirnos. Bueno, pues para despedir, obviamente sabéis que tengo que hacer esto es una trilogía, del Guardián del Cementerio. De Sí, hecho, sección en Radio Nacional de España se llama El Guardián del Cementerio. Y bueno, pues Miguel Blanco pues ajá. me tratan muy bien en Radio Nacional, estoy muy contento de colaborar con ellos. Sigo con mis investigaciones para ellos, ahora con la promoción del Castillo de los Irlandeses. Y ahora tengo dos historias, que es ponerme con la tercera parte de la trilogía o Bien. bien escribir una novela de aquellos años locos de los años 80. Y estoy Ah, es que ahí viendo, tienes otra, sí. viendo qué hacer, ¿no? Y luego, pues nada más, eh, tenía un libro preparado sobre fotografía del Nada más, ¿te Mediterráneo. parece poco? Tienes ahí dos Sí, bueno, novelas apasionantes y sí, sí, una cosa muy importante, lo sabemos, es tener una historia que contar claro, y luego saber cómo contarla, claro. Y tú claro. tienes todo eso. Eh, y dices nada más, pero a mí me parece que tienes ahí un trabajo, un horizonte maravilloso para Sí, que fíjate que ya estarás, ¿no? Ya estás en ellas, ¿no? estoy ahora en preparación. Ten en cuenta que ahí tengo estas dos cosas. Creo que va a ser tengo que dejar un poco de tiempo porque ha sido un año muy lleno de mucho trabajo, muchas cosas, muchas emociones. Y Sí, aparte tengo un proyecto que no sé si voy a poder realizar, que es El Blandito es al Señor, que es una pequeña novela corta, sí, muy divertida, muy erótica también, pero llena de misterio, sí. que quiero hacer un corto de cine. Y Ah, entonces, qué bonito, me entonces encanta. vamos a ver Bien. si, Sí, sí. si puedo hacer el corto de cine, pero en eso ahora estoy pensando qué decisión tomo, porque bueno, aparte por mi vida profesional, por todo esto, a veces uno no encuentra todo el tiempo que le gustaría, pero Bueno, paso hablas mucho de tu vida profesional, pero tienes dos profesiones, la de escritor y luego Sí, docente. soy profesor, soy docente y bueno, pues algunas cosas colaboro por ahí también, hago también ah, hacemos tours, el tema de los tours lo hago también relacionados con las novelas, de Sí, misterio, que funcionan muy bien, del cementerio inglés, de la cueva del tesoro, etcétera. Y tengo muchas cosas que llevar para adelante, pero ya sabes que gente como tú y como yo somos perritos como nosotros no aprende trucos viejos. Nosotros nos gusta ir a la literatura porque es una válvula de escape y nos gusta mucho escribir, incluso cuando escribimos para nosotros. Yo que me gusta, sí, no tengo miedo nunca al papel en blanco, sino tengo miedo a que mi vida quede en blanco. Eso es, sí, pero al papel en blanco lo relleno rápido claro, claro. con mis locuras. Así que bueno, Sí, cuando se nos queda la vida en blanco, como tú dices, hay muchos libros que leer, hay claro, claro. tanto que una vida es poco, ¿no? Para Sí, tanta vida. es un suspiro, ahora que han venido estas fechas, que te acuerdas de los que no están, pero es verdad que la gente, cuando una persona, yo por ejemplo, lo único bueno que puedo decir de mí es que nunca me he aburrido, nunca me aburro conmigo mismo. Es decir, yo tengo un libro, una novela, un paseo, una fotografía, no sé, no me aburro. Y bueno, espero que la gente, pues lo que hemos hablado hoy, que tengan curiosidad por las cosas, por la pintura, por la fotografía, eh, por dar un beso y por dar un abrazo a la gente que tiene cerca, porque nunca se sabe y la vida pues nos estamos quedando sin tiempo, así que hay que aprovecharlo como sea. Por eso siempre
está la cosa, ¿qué hago? ¿Esto o lo otro? ¿No? Pero si eres feliz con uno mismo, es muy probable que la gente se fije en uno, aunque no seas Antonio Banderas o Penélope Cruz, ¿no? Creo que el mensaje es que se puede ser luminoso si Sí. llevas la luz y que no hace falta apagar la luz de los demás para que la nuestra brille, ¿no? Y eso hay que decirlo también. Así que Sí. nada, muchas gracias, ha sido un placer y me tenéis cuando queráis por De aquí. verdad que ha sido, mira, ahora que has dicho lo del aburrimiento, es que no te dejo irte. El otro día un amigo me decía, estoy por WhatsApp, estoy aburrido. Y le recomendé, porque es buen lector, le recomendé porque me llamaba mucho la atención. Digo, una persona tan inteligente, tan brillante como tú no puede estar aburrido. Como diciéndole, no me cuentes, ¿no? Y digo, pues lee a Jorge Semprún y la escritura oral. Claro. Se lo dije como terapia de choque, o sea, no me puede decir una persona de su preparación, con su amor a la literatura, a tantas cosas, que está aburrido, ¿no? Es lo que intentaba comentarte ahora, que no nos aburrimos porque tenemos los libros, tenemos la música, muchísima belleza, ¿no? Y Claro. te agradezco de nuevo toda la que nos has regalado, tantísima belleza que nos has regalado. Ha Muchas sido un gracias. gran honor, Sergio, y una alegría muy grande tenerte con nosotros. Pues nada, muchísimas gracias y bueno, grabamos. Espero que los Reyes Magos pues sean benignos para todos y traigan mucha salud, mucha felicidad y algún regalito que haga ilusión. Así que muchas gracias y nos vemos en las páginas de los libros. Sí, gracias por este regalo, que hoy es el día 5, aunque saldrá la grabación otro día, pero hoy es el día de los Reyes Magos, por eso Exactamente. el regalo ha sido tu Sergio. Muchísimas gracias. Ha sido un rey, el rey mago. Bueno,